Muy buenas tardes y os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque estamos en el sitio de la bendición. Así que dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos a esta celebración que en este culto devocional que vamos a dar juntos por internet, pero también presencial, y que podamos escuchar la voz de Dios y podamos ver en este día las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 20, del 30 al 31, en la lectura de la meditación de hoy. Juan 20, del 30 al 31, y dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Sino el propósito de este libro que dice que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si creemos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice que tenemos vida eterna en su nombre. Amén. Así que vamos a orar y vamos a implorar su presencia, pidiéndole que Él bendiga este tiempo juntos, dándole gracias por lo que Él va a hacer en este día. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día que podemos estar juntos, Señor, escuchando tu palabra. Señor, sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Él vino como ese rey, sacerdote y profeta. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y podamos en este día alabarte y bendecirte en espíritu y en verdad. Bendice la alabanza ahora, bendice a mis hermanos que nos están oyendo, Señor, y que juntos podamos, Señor, ser llenos de ti. Ayúdanos a entender, como lo hacía Pablo, Señor, cómo él oraba día y noche, y que se haga tu perfecta voluntad. Quebramos el poder de la oscuridad en estos momentos en el nombre de Jesucristo. Levantamos la bandera de Cristo y proclamamos que solamente en Cristo hay salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza.
Sí, Padre, queremos conocerte y entrar cada día en tu presencia para adorarte. Queremos que tú nos reveles todo lo que quieres que hagamos para estar cada día en tu presencia, porque solo tú nos das esa vida para siempre. Te damos toda la gloria, toda la honra solo a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, amén. Vamos a ir a Primera de Tesalonicense, del 9 al 13. Primera de Tesalonicense, del 9. Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 13. Y el título es Pablo, que oraba de noche y de día. Primera de Tesalonicense 3, del 9 al 13. Dice así: Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falta en vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, el cual el Señor os haga crecer y abunde en amor uno para con nosotros, y para que con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros, para que seáis afirmado vuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. El título del mensaje es el versículo 10 que dice: Pablo oraba de noche y de día. Amén. Si vemos la predicación del domingo pasado, vemos que David en el Salmo 5.3 y en el Salmo 17.3 dice que oraba de mañana, de madrugada y también de noche. Vemos también el mismo Señor Jesucristo que nos decía la palabra que él también oraba de madrugada. Debemos de ver también la oración de Pablo. Pablo, que es un testimonio para nosotros, Pablo nos dice que sigamos su ejemplo, ¿no es así? Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio. Pablo vemos que sufrió también por la evangelización del mundo y tuvo los mejores frutos. ¿Cuáles son los mejores frutos que puede tener una iglesia? ¿O cuáles son los mejores frutos que podemos tener? Son los discípulos. Los discípulos son los mejores frutos que nosotros podemos tener. Que Dios nos dé una iglesia realmente de discípulos. Debemos de ver a Pablo. Ahora, ¿qué tipo de persona era Pablo? Pablo vemos que era judío, era de Tarso. Pablo recibió entrenamiento del mejor maestro que había en esa época, que era Gamaliel. Era maestro de la ley, era de la tribu de Benjamín, tenía la ciudadanía romana, no era cualquier persona, era una persona de la élite. Pocas personas tenían esa ciudadanía romana como lo tenía Pablo y era miembro de Sanedrín. Por eso sabemos que él era casado. ¿Por qué? Porque no puedes ser miembro de Sanedrín si no eres casado. También vemos de Pablo, que era un hombre que también estaba sinceramente engañado. Él pensaba que matando a los cristianos, entregando a los cristianos a la cárcel, él lo hacía para Dios. Pero él no conocía a Jesucristo. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que no seamos sinceramente engañados como lo fue Pablo. Así era Pablo. Ahora, ¿qué es lo que le cambió a Pablo? Pablo lo cambió el mismo Señor Jesucristo. Yo me puedo imaginar a Pablo, una persona fuerte, con un carácter fuerte, incluso con las miradas que tendría Pablo, yo creo que daría miedo. Pero para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, sino el mismo Señor Jesucristo se encargó de evangelizar a Pablo, ¿no es así? Ahora, Pablo experimentó 5 cosas que nosotros tenemos que experimentar. ¿Qué es lo que experimentó Pablo? Lo primero que experimentó Pablo es realmente de que él pudiera experimentar a Cristo como verdadero profeta. Juan 14:6 dice: yo soy el camino para llegar a Dios Padre. Vemos que Adán cerró el camino, pero el Señor Jesucristo lo abre. Por eso, para llegar a Dios Padre, la única forma es con Cristo. Por eso yo no necesito a ningún profeta más que no sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un profeta? El que anuncia el camino, el que proclama la palabra de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué experimentó también Pablo? Él experimentó el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa y nos sacó de la muerte de Satanás y del infierno que estábamos atrapados en Romanos 8:2. También que experimentó Pablo, él experimentó a Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, a nuestro verdadero Rey, como dice primera de Juan 3:8. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Pablo experimentó al verdadero profeta, sacerdote y rey que es Jesucristo. ¿Qué experimentó también Pablo? Experimentó y vio el mundo espiritual. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver el mundo espiritual como lo vio Pablo. ¿Y qué experimentó también Pablo? Experimentó cómo se cumplió la palabra de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que escuchemos la voz de Dios, cojamos hoy la palabra de Dios y Dios la cumpla conforme a su deseo. Amén. Ahora, esta era la vida de fe que tenía
Pablo. Tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, tenemos que ver la oración de Pablo. Pablo dice que renunció a todo por Cristo. Pablo llegó a decir en Filipenses 3 que era todo basura por conocer más a Cristo. ¿Qué tuvo que ver para llegar a esa conclusión, Pablo? Pablo dice que se arrodillaba para orar. Pablo era un hombre de oración como lo fue David, como lo fue el Señor Jesucristo, como lo fue Daniel y otros hombres y mujeres de la Biblia. Vemos en Hechos 9:15 dice que el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un discípulo especial. Pablo vemos que era un instrumento escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y nosotros también somos instrumento por Dios para llevar el Evangelio hasta el último rincón de este mundo. Vemos que todas las preocupaciones de Pablo y todos los problemas espirituales terminaron cuando él conoció a Cristo. Si nosotros realmente conocemos a Cristo, no está hablando de una religión o de lo que uno cree o piensa, sino que realmente tengamos un encuentro como lo tuvo Pablo con Cristo. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una transformación en nuestra vida. Tenemos que orar para derrotar al diablo en el nombre de Jesucristo. En Efesios 6:18, que es el teléfono del campo de batalla, cuando tenemos la batalla espiritual, como dice en Efesios 6, ¿qué nos dice? Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debemos de orar? Dice que suplicando, con perseverancia, y orar por el pueblo santo de Dios. Pablo oraba por el pueblo, oraba por la iglesia. Nosotros tenemos que orar por la iglesia. Como pastor tengo que orar todos los días y lo hago por la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me preocupo por esas personas que no vienen a la iglesia. Y hay que orar por ellos para que el Señor los siga llenando con su espíritu. Tenemos que ver que él oraba en el espíritu y vemos que es un arma poderosa. La oración es un arma poderosa como la palabra de Dios, como el evangelismo, son armas poderosas para derrotar al diablo. En 2 de Corintios, vemos 12, de 1 al 10, vemos como Pablo escuchó palabras tan secretas que ningún hombre se le permitió expresar. Vemos que él oraba en el Espíritu y dice que llegó hasta el tercer cielo. Sino Pablo era un hombre de oración. Oraba y recibía la fuerza espiritual. Y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que orar y recibir la fuerza espiritual de Dios. Es tiempo de ser sincero delante de Dios y pedirle a Dios que nos guíe, que nos llene y que podamos tener esa perseverancia en la oración. En esta tarde tenemos que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo guíe en esta semana nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que ver es el ministerio de Pablo. Vemos en Filipenses 1, 3 y 4 el ministerio de Pablo. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Ese tiene que ser nuestro ministerio. O ese tiene que ser mi ministerio, también de los ancianos y de los diáconos, sino orar por la iglesia. Pablo era un hombre de oración y como pastor yo sigo orando por cada uno de mis hermanos todos los días para que el Señor siga llenando su vida con el Espíritu. Él oraba e intercedía por todas las personas. Pablo oraba también por el evangelismo. Pablo vemos que evangelizó como de costumbre. Su parte de su naturaleza era la oración, la palabra y el evangelismo. ¿Cómo lo hacía? Él entraba a la sinagoga y oraba. ¿Para qué? Para poder parar los desastres de esa época.
¿Y cómo vemos que paró los desastres? Lo vemos claramente en Hechos 13. Él paró a esos falsos profetas, a esos brujos de oscuridad que había en esa época. También cómo paró la adivinación, lo vemos en Hechos 16. También paró la idolatría en Éfeso, en Hechos 19. También vemos que en Hechos 17:1, Hechos 18:4 y Hechos 19:8 dice, como de costumbre, nos dice, entraba a la sinagoga de los judíos y trataba de persuadirlo hablando del reino de Dios. Sino su parte de naturaleza, su costumbre, era predicar el evangelio en la sinagoga, y si vemos la palabra de Dios dice que siempre allí encontraba discípulos y los apartaba aparte. Entró en la sinagoga, ese tiene que ser nuestra dirección, entrar en esa sinagoga que Dios tiene preparada, como lo hacía Pablo, e hizo ese movimiento, sino hizo ese realmente encontrar a los remanentes y poder levantarlo como lo hacía no solamente Pablo, sino lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo tenemos que levantar a esos remanentes. Amén. Debemos de ver los remanentes, que es lo más valioso de la iglesia. Pablo hizo el evangelismo y su interés era la sinagoga. Pablo también hizo algo muy importante. ¿Y qué es lo que hizo Pablo en Hechos 19:21, Hechos 23:11 y Hechos 27:24? Dice que decidió en el Espíritu ir a Roma. Dios le daba ánimo a Pablo y le dice que tenía que ir a testificar en Roma. Y le dijo el Señor, no temas, Pablo, tienes que presentarte ante el emperador romano, sino el plan de Dios con Pablo es que tenía que ir a Roma. Dice la historia, que es así, que predica, de que en 250 años Roma fue conquistada con el Evangelio. Tenemos que nosotros ir a Roma, testificar en Roma. Debemos de estar delante de César. Es el evangelismo que hizo Pablo y es el evangelismo que también tenemos que hacer nosotros. Amén. Lo tercero nos habla de la iglesia. La iglesia que salva el mundo. La iglesia es el lugar para recibir la fuerza de Dios en el día de hoy. Si no existiría la iglesia, ¿para qué está el pastor? ¿Para qué están los miembros? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia está en este mundo, ¿para qué? Para que Dios use la iglesia y recibamos la fuerza y podamos conquistar este mundo para Cristo. En Hechos, vemos en Hechos 2, del 1 al 47, ¿qué vemos? Vemos que recibieron la fuerza en Pentecostés y se levantaron esas 15 naciones y luego esos 3.000 discípulos estaban unidos y Dios dice que añadía cada día los que tenían que ser salvos. Es el lugar, la iglesia, para recibir ese viento, ese fuego del Espíritu Santo y poder ir allí en el campo, que es a donde Dios nos pone, para poder salvar a las personas. Amén. En Hechos 11, 19, 30 habla de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que fue levantada ejemplar y fue una iglesia que levantó discípulos, predicó el Evangelio, y la iglesia de Jerusalén, que la iglesia tradicional se quedó en el legalismo y en la religiosidad. Tenemos que ver de que allí en esa iglesia de Antioquía recibieron la fuerza juntos para hacer la evangelización del mundo. Tenemos que ver Romanos 16, los obreros, más de 30 obreros que tenía Pablo, discípulos que conquistaron el mundo. Debemos de recibir esta bendición. Amén. También tenemos que orar, como en Hechos 4, para que seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos con poder la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Debemos de coger solo, como decía este domingo, la palabra. Tenemos que tener esa relación con Dios Padre a solas, también con los hermanos, pero principalmente usted y Dios juntos. Debemos de buscar el solo de la oración y si recibimos poder, haremos todas las cosas conforme a su voluntad. Vemos en Daniel 6:10 que dice, como solía hacerlo antes, continuó arrodillado 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios delante de su Dios, sino
oraba Daniel a tiempo marcado, continuamente y perseverando, tarde, mañana y noche. Daniel, ¿qué hizo? Buscar su solo a tiempo marcado. En Hechos 3, a la hora novena de la oración, ¿qué vemos? Que Pedro y Juan dieron lo que tenía solo Jesucristo y se levantó el cojo. Pablo fue al lugar de oración y se encontró a Lidia en Hechos 16 del 14 al 15. El Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo hablaba. ¿Qué vemos aquí? Que el evangelismo lo hace Dios. Si nosotros tenemos en el corazón la palabra de Dios, Dios nos va a usar para que otras personas puedan abrir su corazón y poder conocer a Cristo. La mayor respuesta a la oración es la plenitud del Espíritu Santo. Si buscas el solo, no perderás nunca esa plenitud del Espíritu. Busquen el solo, como dice Pablo aquí, de noche y de día. Así lo hacía Pablo. Pablo buscó el poder de solo. Cristo enseñó solo el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nos dice la palabra de Dios que cuando recibiréis poder, seréis testigos hasta el fin del mundo. En la oración de solo que nos habla en Hechos 1.14, para la solución de los problemas en medio de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué estuvieron haciendo? Estaban perseverando juntos, unánime, con un mismo corazón y una misma dirección. La oración de solo. Ahora, si nos concentramos en solo el poder, se abrirán las puertas del evangelismo. Bendigo en el nombre de Jesucristo para ver cómo lo hacía Pablo. Pablo oraba de noche y de día por la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a coger el solo como lo hacía Cristo. Él oraba con el Padre a sola. Ayúdanos a que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos ver el plan de Dios que tuvo Pablo, lo tengamos también nosotros. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo, sea ahora y siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.